Fijémonos, hermanos, cómo nuestra fe cristiana nos permite hablar. Aquí se encuentra, leyeron a Jesús, dice, un sordomudo, sordo que apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. ¿Y él qué hace? Lo aparta de la gente. O sea que el Señor, para sanar, nos aparta un momento. Pero no se trata algo rápido, sino lleva todo un proceso. Y dice, primero le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. O sea, el dedo hace una referencia aquí a la acción del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se menciona que el dedo de Dios fue el que escribió los 10 mandamientos en las tablas de la ley. El dedo de Dios, después dice Jesús, es el que actúa liberando a aquellos que están oprimidos por el diablo. Y va a decir que ese dedo de Dios es propiamente el Espíritu Santo. Entonces, por eso, cuando dice le metió los dedos, se refiere al Espíritu Santo. Cuando dice la saliva, se refiere aquí a la palabra de Dios. O sea que la palabra tiene una potencia. Dice, le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró. Fíjense qué interesante, porque es como un gemido, como cuando la mujer da a luz, que grita, porque tiene los dolores de parto. Así suspira Jesús, porque va a darle vida a esta persona. Y le dijo, Efetá, o sea, ábrete. O sea, no está hablando al oído, le está hablando a la persona, a este hombre. Le dice, ábrete. Así nos habla a nosotros hoy. Ábrete a la acción de Dios. Deja que Dios actúe en tu vida. Dice, y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Vean, allí se muestra el poder de Dios. Hoy celebramos 2 santos muy interesantes, que ellos van una cultura griega, pero vienen de parte del Papa. O sea, el Papa, ustedes saben, en Roma lo que había era una cultura latina, no griega. Sin embargo, van de parte del Papa. Ellos, que tienen una cultura griega, van de parte del Papa a evangelizar a los pueblos de lenguas eslavas, especialmente, dice, en Moravia. Y inventan un lenguaje para poder escribir la Biblia y los textos sagrados.
los textos religiosos, supongo de la liturgia también, y los escriben de la lengua que usaron ellos. Después los discípulos inventaron el alfabeto cirílico. La palabra cirílico viene de San Cirilo, el obispo que hoy celebramos a Cirilo y Metodio. Ellos hacen esto que nos muestra cómo la Iglesia va creando, o sea, no solo transmite la fe, sino que va creando una cultura cristiana, donde incluso se crea una lengua para estos pueblos. Según se sabe, el alfabeto cirílico lo usan en Ucrania, en Rusia, en Bielorrusia, todos esos pueblos utilizan ese alfabeto cirílico, que viene en cierto modo del griego, porque ellos lo que hablaban era griego. Pero, ¿por qué lo hacen? Por ese afán evangelizador. Para transmitir la fe necesitaban que los pueblos pudieran leer la Biblia, tener los textos bíblicos y leerlos en la misa. Por eso ellos elaboran todo eso. En esto vemos cómo la Iglesia no solamente fue transmisora de una religión, sino de una cultura. La cultura cristiana que se llamó en aquella época la cristiandad. ¿Saben ustedes que en esa época Europa no se llamaba Europa? Se llamaba la cristiandad. Y toda esa cultura era la cristiandad. Llevaba no solo lo que es la fe cristiana, sino también desarrollaron ese lenguaje, desarrollaron, por ejemplo, o difundieron lo que era el derecho romano y enseñaban la educación según la cultura helénica, según la cultura greco-romana. Todo esto es lo que hace la Iglesia en esa época, para transmitir la fe y dar una cultura a los pueblos. Por eso bendigamos al Señor, porque tenemos una Iglesia que no solamente nos ha transmitido la fe, sino que nos ha levantado en nuestra cultura también.